Hoy tuvimos un hecho, en realidad, estas últimas semanas, pero en particular en las últimas horas, lo que sucedió fue que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, emitió una alerta a las aerolíneas donde recomendaban no circular por el espacio aéreo de Venezuela. No sé si pudieron ver algo de esto. Esto, por supuesto, a colación de la presencia militar cada vez más grande de Estados Unidos en el Caribe y en las zonas cercanas al territorio venezolano, con esta excusa, ¿no?, de que Maduro vendría a ser el jefe de una mega banda narco, ¿no?, con el discurso de combatir el narcotráfico en el continente. Está habiendo una escalada de parte de Estados Unidos para con Venezuela, ¿no? Y en particular con el gobierno de Nicolás Maduro. Eh, Este, este hecho, sí, decime. Leandro, ahí yo te hago una pregunta, un cuestionamiento, ¿no? De que debemos preguntarnos, creo, esto, ¿a vos no te parece que es como para tapar a lo mejor la OTAN? Porque cuando hablamos de Estados Unidos, no hablamos solamente de Estados Unidos, sino la mafia globalista, el capitalismo salvaje o la Uh -huh. OTAN, ¿no? Que está perdiendo la guerra, me parece que ya va perdiendo en Ucrania y eso como que necesitan tapar esa noticia que están perdiendo Uh -huh. y traen el enfoque para acá, se dan la vuelta como que necesitan otro lado para que necesitan sentirse ganadores. Creo, ¿a vos no te parece que Sí. es como para tapar eso de la guerra en Uh -huh. Ucrania que están perdiendo? Puede ser que haya algo de eso. Yo creo que es un poco más profundo que tapar una derrota, ¿no?, con otro conflicto, pero lo traigo a colación no solo porque es una cuestión coyuntural, ¿no?, que está sucediendo en este momento, sino porque esta cuestión de lo que está pasando con Estados Unidos y Venezuela nos sirve para entender y se enmarca dentro de lo que hemos hablado acá en casi todas las columnas del cambio geopolítico, ¿no?, del reordenamiento mundial, de este mundo que camina cada vez más hacia una multipolaridad, ¿no?, y no a un esquema de un solo hegemón, de un solo gran país poderoso como fue Estados Unidos hasta ahora. ¿Por qué sirve para ver esto? Bueno, porque, entre otras cosas, lo que sucedía a principios de siglo, digamos, en esta parte del mundo, cuando se dio esta sucesión de, de gobiernos populares, ¿no?, en Latinoamérica, con Chávez en Venezuela, los Kirchner en Argentina, Correa en Ecuador, Lugo en Paraguay, Evo en Bolivia, bueno, ¿no?, realmente una camada, ¿no?, de líderes de lo que se llamó socialismo del siglo XXI, gobiernos populares, bueno, tuvo diferentes nombres, pero si algo caracterizó esa etapa fue que Latinoamérica estaba, de alguna manera, en una especie de recreo del control estadounidense. ¿Por qué estaba en esa situación? Bueno, porque Estados Unidos en los 90 y la primera década del 2000 puso mucho foco en Medio Oriente, en la guerra de Irak, en la guerra de Afganistán, ¿no?, en esas invasiones que tanto se prolongaron, que también tuvieron motivos supuestamente honorables, ¿no?, o republicanos, ¿no?, de llevar la democracia, de liberar a países sometidos por dictadores como Hussein, cuando, bueno, todos sabemos que lo que había ahí eran intereses por el petróleo de esa zona del mundo. Durante ese periodo, un poco Estados Unidos, no vamos a decir que se fue del todo de Latinoamérica, pero sí hubo un mayor aire para que se dé esa serie de gobiernos populares. ¿Qué cambió, ¿no?, de los 90 a los 2000 a hoy 2025? Bueno, que Estados Unidos ya no es el único hegemón mundial, digamos, ya no es la principal y única potencia mundial en términos económicos y militares que pueda hacer lo que quiera, sino que ya han surgido y se han fortalecido otros actores como son, bueno, acá hemos hablado muchísimo de China, de Rusia, pero también está la India, también está Turquía, y Estados Unidos está reubicándose, ¿no?, en este cambio. En esa reubicación de Estados Unidos hay una clara vuelta
de la mirada hacia Latinoamérica. Entonces, Estados Unidos, o al menos un sector, ¿no?, del poder político y económico de Estados Unidos, dice, bueno, bien, ya no podemos ser la única hegemonía mundial, pero sí podemos ser la hegemonía indiscutible del continente americano. Podemos seguir siendo una potencia importante del mundo, ya no la única, pero sí una importante potencia regional para lo que es el continente americano. En ese marco es que Estados Unidos ahora avanza sobre Venezuela y no antes. ¿Por qué no lo hizo cuando el presidente era Chávez? ¿Por qué no lo hizo con Maduro en el 2017, cuando hubo esa crisis tan grande, con protestas en las calles? Bueno, porque el mundo todavía se estaba reacomodando, y también para el interior de Estados Unidos hay sectores que están más amigados o que aceptan un poco más esta idea de que ya no son el hegemón mundial. En ese sector podemos identificar a Trump y a una parte del republicanismo, y sectores globalistas que aún insisten en la arrogancia, ¿no?, de Estados Unidos respecto a su posición mundial. No estoy diciendo que Trump no sea arrogante, sino que por sus dichos y por sus acciones vemos que se lleva mucho mejor con otros líderes mundiales como el mismísimo Putin, como Narendra Modi, que los demócratas, o el último presidente demócrata, Joe Biden. Entonces ahora vemos este avance, ¿no?, militar de Estados Unidos sobre Venezuela. A uno le puede gustar más o menos Maduro, tendrá sus motivos para estar en contra de Maduro. Lo que uno nunca puede hacer como argentino, ¿no?, y como latinoamericano, es estar a favor de una intervención militar extranjera, como puede ser la intervención de Estados Unidos en Venezuela. ¿Por qué lo digo esto? Bueno, porque hay mucha gente en las redes y en los medios casi celebrando, ¿no?, lo que sería una inminente intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, y es un error grandísimo, más allá de la ideología, ¿no?, que uno pueda tener, si es más de derecha o libertario, se pierde noción del sentido común. Eso es algo que venimos viendo mucho en todos los bandos, ¿no?, la pérdida de noción del sentido común por estar detrás de los anteojos de la ideología, ¿no? Porque si yo hoy apoyo una intervención militar en Venezuela, mañana me puede pasar lo mismo a mí. ¿Y a quién le voy a ir a pedir solidaridad? ¿A quién le voy a pedir apoyo en la región si cuando fue otro el país en cuestión, como es hoy Venezuela, yo estuve a favor de la intervención? Pero Si Maduro es también malo, teniendo en cuenta los resultados que han tenido las intervenciones, recién mencionabas a Irak destruido, millones de muertos, Afganistán, que le abrieron la puerta para que vuelva el gobierno extremista del Talibán, y Libia, que está desarmado en sectores, en facciones militares que se disputan regiones y que tienen esclavizados, incluso se venden esclavos por 400 euros. O sea, nunca una intervención militar fue un remedio, o incluso por más que hubiera estado mal la situación anterior, nunca mejoró nada, al contrario, empeoró drásticamente, y eso le deja lugar a ellos que intervengan militarmente. En Siria también tienen la parte del petróleo, la tienen tomado militarmente ellos, lo cual les redunda en pingües beneficios económicos. Sí, sí, no, nunca terminan bien esas intervenciones. Eso es así como lo planteás. No termina bien incluso para la potencia invasora, porque este tipo de incursiones suelen alargarse mucho en el tiempo, suelen ser muy caras, muy costosas en términos económicos y también en términos de vida, de fuerzas militares. Venezuela tiene una alta posibilidad de convertirse en una nueva Vietnam, si se quiere, ¿no? O sea, un nuevo conflicto prolongado en el tiempo, donde va a haber una resistencia local, que por más que cualquiera me va a decir, bueno, pero la diferencia de capacidad militar de Estados Unidos es mucho más superior que lo que puede hacer en Venezuela, tanto sus fuerzas armadas como otras milicias pueden surgir. Sí, es cierto, pero la historia nos ha demostrado que este tipo de incursiones generan una resistencia local muy fuerte, que termina siendo muy costosa para la potencia invasora. Por eso este tipo de incursiones nunca terminan bien, ni para el país invadido ni para la potencia invasora. Los únicos beneficiados en este tipo de incursiones son los dueños de la industria militar.
O sea, esta es la verdad, ¿no? Estados Unidos cuenta con una industria militar gigantesca, la más grande del mundo, que necesita que haya conflictos violentos permanentemente alrededor del mundo para sostenerse y para crecer, y eso sin duda que pesa a la hora de que el gobierno tome la decisión o no de intervenir. Por eso lo que planteaba Sofía, puede haber algo de eso, de que la OTAN está fracasando en Ucrania, aunque era sabido que iba a fracasar. Yo realmente dudo que haya intelectuales al interior de la OTAN que realmente creían que podían ganar la guerra de Ucrania. Creo que lo que máximo que podían aspirar era espiar lo más posible y desgastar lo más posible a Rusia en el proceso, pero ganar esa guerra era algo muy difícil de entrada y a la luz de los hechos vemos que no va a suceder. Me cuesta creer que al interior de la OTAN había gente que creía que podían ganar esa guerra. Lo que sí creo, y que la OTAN es decir Estados Unidos, ¿no? La OTAN en definitiva es Estados Unidos, con el apoyo más simbólico que material de otros países, como países europeos, Japón, Australia. Es más simbólico, pero lo potente ahí son las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Yo creo que la cuestión de Venezuela responde más a una cuestión de los intereses materiales concretos, que es el petróleo y la reserva de gas que tiene Venezuela, que es de las más grandes del mundo. Responde también a que lo pueden hacer ahora, pueden jugar ahora con este fuego. Hace 10 años tal vez no podían, ahora lo pueden hacer. Hay alguna teoría que en la reunión que tuvieron Putin y Trump en Alaska, de alguna forma hubo una repartija de algunas zonas del mundo y Venezuela habría caído en la volteada, ¿no? Como que Rusia habría dejado, ¿no?, a Estados Unidos y bueno, si ustedes avanzan, nosotros no vamos a hacer nada. Estos son obviamente hipótesis, ¿no?, imposibles de chequearlas, pero bueno, sirven para aportar al debate y a la complejidad del debate, ya que Rusia era hasta ahora un espaldarazo fuerte. Yo ahí sí, Sofía, creo que una relación, tanto en lo que pasó en Siria como en lo que puede pasar en Venezuela, de que Rusia se quedó sin fuerza suficiente para apoyar a estos aliados en otras partes del mundo por el conflicto de Ucrania. Eso sí está vinculado directamente con eso. Pero la cuestión de que Estados Unidos decida o no avanzar no creo que tenga que ver con la potencial derrota en Ucrania, sino más bien, de hecho, Trump se ha mostrado, pareciera que está más a favor de Rusia que de Ucrania en las declaraciones que tiene, en la forma en que perdón la expresión, lo cagó a pedo a Zelensky cuando estuvo en la Casa Blanca, digo, hasta pareciera eso. Yo creo que la cuestión de Venezuela responde más a los intereses materiales, aunque en este momento lo pueden hacer, y a la potente industria militar, que siempre es una presión extra cuando se está cerca de un nuevo conflicto de este tipo. Pero como digo, nos sirve se enmarca en todo lo que hemos venido analizando acá sobre el cambio geopolítico, nos sirve para entender y también para intentar recuperar el sentido común. El sentido común es, nunca uno puede estar de acuerdo con una intervención extranjera en un territorio hispanoamericano, latinoamericano, y nunca uno puede estar a favor de la OTAN cuando es la OTAN la que tiene bases en nuestro territorio nacional, que son las Islas Malvinas. Siempre hay que hacer un esfuerzo por recuperar el sentido común en algunas cosas. Como digo, se ha perdido en la clase politizada, en la población politizada argentina, para los dos lados, los libertarios y la gente más progresista, se ha perdido mucho el sentido común. Hace unos días, perdón que traiga esta colación, pero cuando se anuncia el nuevo ministro de Defensa y que era un militar, mucha gente asustada porque era un militar. Y no, el ministro de Defensa tendría que haber sido siempre un militar. O sea, más raro fue cuando fue una antropóloga en el gobierno de Alberto Fernández, la ministra de Defensa. El problema no es que sea un militar, el problema es los intereses que esa persona defienda desde el ministerio y la línea política de defensa nacional que tenga el gobierno, que sabemos que este gobierno actual es de entrega total, es de la disolución del Estado argentino como tal, no es de defensa de los intereses nacionales, y esto lo decimos en la semana del Día de la Soberanía Nacional, y vaya el recuerdo a las cadenas de la Vuelta Obligado y de Rosas, ¿no? El problema no es que sea militar, el problema es las decisiones y los intereses que defiende, que sabemos que con este gobierno no van a ser los nuestros, ¿no?, los del pueblo argentino.